¿Qué tal amigos? Buenos días. Mi nombre es Johnny y estamos aquí nuevamente en mi pequeño taller y quisiera que me acompañen y se queden a ver todo el video porque vamos a montar 8 pares de zapatos y 3 estilos diferentes. Estos son 3 estilos. Igual ya he hecho una de las botas, ya la hice en un video anterior, pero en esta ocasión la traigo en 3 colores diferentes. Y pues me gustaría compartir esto con ustedes, así que quédense hasta el final del video y veamos el proceso para terminarlos. Así que vamos. Aquí tenemos los contrafuertes de los zapatos pequeños y los contrafuertes de los zapatos grandes. Entonces echemos pegante y a montar. Y ahora sí, echamos pegante a los zapatos. Ahora sí es el proceso de montado. Hay que poner el contrafuerte en el talón, en la puntera. Bueno, el del talón ya estaba puesto, desde el principio lo pusimos. Ahora solo tenemos que poner el de la puntera y proceder a montar. Una vez montado ya simplemente es el siguiente paso, que es recortar y pegar suela. Entonces sigamos con el montado. En este paso, caballeros, hay que afilar muy bien el bisturí, la cuchilla, el cúter, bueno, como sea que le llamen, y recortar los grumos que quedan después de montar para que la suela asiente bien, ¿sí? Cuando se esté marcando, asiente bien y cuando se pegue, pues llegue hasta el punto que tiene que llegar. Entonces hay que recortar muy bien, dejarlo liso y luego proceder a pegar la suela.
Y como les comenté hace un momento que tocaba recortar bien para que la suela llegue a su punto y poder marcar. En este paso vamos a marcar y procederemos con el siguiente paso. Vamos. Bueno amigos, en este paso hay que retirar las tachuelas que se pusieron cuando se figura en la horma la odena, sí, porque si no se retiran cuando el zapato ya esté montado y pegado a la suela y toque sacarlo de la horma, será muy complicado, sí. Y bueno, el zapato saldrá de igual manera, pero luego sacar las tachuelas será un tanto complicado, entonces hay que retirarlas antes de pegar la suela. Y en este paso ya es cuestión de cardar para que el pegado pues sea el correcto, ¿no? Dure más y el zapato no se despegue a medida que uno va caminando. Entonces vamos a cardar todo el zapato por donde marcamos y por ahí mismo se echará el pegante para el siguiente paso, que ya sería pegar la suela, ¿no? Ya echamos pegante y pegamos la suela. Entonces hay que cardar bien los filos. Yo pues tengo este motor que tiene una punta de piedra con la que se carda, ¿sí? Se hace roñoso, se raspa, se le quita el orillo al material para que el pegante se adhiera mejor. Entonces sigamos con lo siguiente. Bueno amigos míos, ya llegó el momento de echar pegante, así que vamos a echar el pegante blanco de pegar suela. Y peguemos la suela y miremos a ver cómo queda ya terminado todo este zapato. ¿Listo? Así que vamos. Bueno, este paso ya es casi para finalizar, ¿no? Ya para finalmente pegar la suela. Hay que echar el pegante muy bien por donde se hicieron las marcas, por donde va la suela. Porque si no se lo hace así, cuando se pegue la suela, quedará todo chorreado o quedará el pegante por fuera y no se va a ver bien, ¿sí? Entonces hay que procurar echarlo siempre por donde va la marca, tapando la marca, para que cuando la suela pegue tape la marca y tape todo el pegante que se echó en el zapato. Y aquí ya es el momento, pegar la suela. ¿Qué les puedo decir aquí? Pues bueno, pegarlo por donde van las marcas, cuadrar bien la punta, el talón y asentar. Más que nada asentar. Cuando solamente va pegado hay que asentar bien para que su pegado sea pues el correcto, ¿no? Que no se despegue tan rápido. Y pues si va cosido, pues de igual manera también pegarlo bien, asentar bien y luego la costura ya se encarga de sostener y que siempre esté pegado. Entonces que quede un buen pegado y miremos cómo quedan ya listos. Bueno, y eso fue todo por el video. Ahí quedaron los zapatos listos, terminados. Ya estaré pronto subiendo otro video para que miren cómo coso la suela, sí, cómo coso la suela y ver una máquina que tengo para hacer ese trabajo. Listo, espero que les haya gustado el video. Ya saben, compartan, den like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.